Esto es un poco personal mío, ¿no? Siempre se lo dedico a alguien y yo en mi caso siempre se lo dedico a José Marfil Peralta, que es un superviviente del campo de concentración de Mauthausen, que nació en Rincón de la Victoria, y su padre precisamente era carabinero y ellos ya estaban ubicados en Barcelona, ¿no? Pero el padre se enteró que iba a estallar la guerra. Y el padre, cuando hubo precisamente los combates en el edificio de la aduana de Málaga y todo, estuvo presente el padre José Marfil Peralta. Y el padre de José Marfil Peralta fue el primer español muerto en Mauthausen. Y su familia era de la Chavarilla. Y eso es siempre interesante de saberlo, porque mucha gente no entiende que los españoles, y ni cómo los españoles llegaron a los campos de concentración nazis. Y eso fue también en todo el éxodo, en toda la huida desde la carretera de Almería. Entre otros, Antonio Ariza Hurtado y Silvio Fernández Campos, que eran de mi pueblo, también fueron dos jovencillos milicianos que huyeron precisamente con toda la gente hacia el norte andando, hasta que después se fueron de Francia en los campos de trabajadores extranjeros, en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí deportados a Alemania. Entonces, eso tampoco no nos impactamos de las consecuencias que tuvo de la caída de Málaga y hasta dónde pudieron llegar los malagueños, ¿no? Y bueno, Juan Conejero es también un hombre de mi pueblo, y él precisamente sufrió pues eso, de ser niño de la guerra, y su padre fue el primer hombre de Arenas que fue fusilado, precisamente también pues revancha entre familias, entre que llevaba el economato, entre esto y lo otro, y siempre ha estado muy apenado de haber perdido su pueblo. Y son personas, aunque no conocí a Antonio ni Silvio Fernández, que me inducieron a mí pues a estudiar historia. Es que en base a todos esos hechos decidí estudiar historia para investigar qué es lo que había pasado aquí en mi zona y qué es lo que no nos contaban. Hoy evidentemente la charla de la carretera Málaga-Almería, y es que son 220 kilómetros, que hoy en día echamos 3 horas en coche, pero imaginamos antes cómo era la carretera chiquitita que había, todos los fugitivos por esa carretera, por un lado bombardeados por los 3 barcos y por otro lado por la aviación. Y eso era un inmenso embudo de una población civil que, bueno, quería llegar a salvo. Yo pienso personalmente que fue uno de los primeros bombardeos de la historia mundial de población civil que estaba huyendo. Una cosa es que se bombardean ciudades, que también fue la novedad de la Guerra Civil Española, gracias a los alemanes también, que se ensayaron de todos los modos posibles con España. Unos rusos que estaban ahí pero que intervinieron tarde y mandaron las armas un poco a cuentagotas y también con muchos intereses políticos, ¿no? Y después pues una población pues cogía pues entre varios bandos que necesitaba refugiarse y que estaba agredida por todas las partes. Después también decir que otra novedad de la Guerra Civil Española, eso. Y después decir también otra cosa, que en base a la Guerra Civil Española se formaron muchísimos grupos de interés que empezaron la labor humanitaria. Quiero decir, todavía como Save the Children, Oxfam, fueron organizaciones que se constituyeron para ayudar a la República Española y a la población civil española. Eso también es la novedad, porque tenemos los bombardeos, que es nuevo, los ensayos sobre la población civil. Antes, en la Primera Guerra Mundial, las batallas sucedían en el campo de batalla, como en Verdún, que duró meses y meses y meses. Pero no, es que ahora ya viene hacia la población, y es la población que lo sufre, que es lo que estamos viendo hoy en día también con Siria, Alepo y la no intervención. Porque a mí la guerra de Siria también siempre me recuerda mucho a la Guerra Civil Española, donde se decidió de no intervenir y las víctimas eran pues la población civil. Bueno, pues esto es un dibujo que lo encontré en el libro del Batallón Chapáyev, que vamos a hablar extendidamente del Batallón Chapáyev, que tampoco se ha hablado aquí prácticamente nunca, sobre esos milicianos extranjeros, brigadistas internacionales, que dieron su vida para luchar para la República Española.
Y esto es un dibujo constituido por uno de ellos y como veis, fijaos la cola hasta donde llega, se ven los acantilados, se ve la caña de azúcar, se ve un mulo muerto. Es un dibujo de época contemporáneo de lo que ellos vivieron y es lo que a nosotros nos ha transmitido de los testimonios que tenemos. Bien, y aquí he intentado basar mucho precisamente en la prensa extranjera, porque pienso que a ciertos momentos dados la censura en el extranjero es menor que la censura que se puede sufrir a nivel nacional. Entonces, el periódico La Sentinel es un periódico de índole un poco socialista en los años 30, era ya casi ser comunista prácticamente, ¿no? Y es además de un periodista muy conocido en la época. El libro del batallón Chapayev, de hecho, era de él, que lo hice venir para poder verlo y todo. Y claro, los artículos que ellos escriben son muy interesantes porque corroboran un poco lo que se sospechaba ya antes, ¿no? Por un lado, nos hablan de los 150.000 fugitivos. Esto es de 1937. Quiero decir que no es de ahora, que hoy ya sabemos que hay más. Es de 9 de febrero de 1937. Prensa actual. Más actual no puede ser. Y entonces dice, el Cervera ha bombardeado la carretera de Málaga-Almería. Adra ha caído entre las bombas. También han bombardeado a Motril y hay muchísimas víctimas. Se sabe que 20.000 italianos y 5.000 alemanes, más miles de marroquíes, están con las columnas de falangistas requetés. Y ahora, aquí tenemos una información de la prensa republicana que dice la retirada de los milicianos se ha hecho conforme a las previsiones y las órdenes republicanas. Se han llevado la totalidad de las armas y se ha establecido en Motril una nueva posición y han llegado los refuerzos republicanos. Bueno, pues hoy en día sabemos que eso no fue así. Fue un gran desorden, aquí todo el mundo salió corriendo. Málaga, que estaba esperando refuerzos desde el norte, nunca llegaron, porque Málaga, tenemos que decir claramente que era una ciudad de milicianos y anarquistas sobre todo, y que no le interesaba a Largo Caballero de reforzar las posiciones malagueñas, porque no iba en su sentido. Y sabemos que fue un gran desorden, porque por ejemplo Köstler, que es uno de los pocos periodistas que estaba en la zona cuando todo el mundo empezó a huir, describe la huida de Villalba, por ejemplo, el gobernador de Málaga, que salió corriendo y dejó todo el mundo atirado. Quiero decir, no es justo lo que dice la prensa republicana, y también sabemos que las armas se quedaron tiradas, las pocas armas que había aquí, porque los refuerzos de armas sí se esperaban, pero en realidad nunca llegaron. Y los milicianos, por ejemplo, el batallón México, que estaba hacia atrás y todo, pues ellos salieron con sus armas y todo, pero que no tenían gran cosa para poder defender Málaga. Málaga también nos dirán después que no era una ciudad muy estratégica según los estrategas de guerra, por lo cual en realidad Málaga fue por la República casi sacrificada. Estaban también muy concentrados en la zona de Madrid y para la zona del sur no había. De hecho, no vino prácticamente aviación a defender Málaga, y la única aviación que va a venir es la escuadrilla Malraux, que vamos a ver. Vosotros conocéis a André Malraux, el escritor, ¿no? Bueno, pues André Malraux participó en la Guerra Civil Española y fue uno de los pocos que organizó una escuadrilla gracias a Léon Blum, el presidente de Francia, que a pesar de tener las órdenes de no intervención, recogieron un dinero y precisamente pudieron ofrecer unas 10 a 15 potets, que los llamaban también los sarcófagos volantes, pero fue de los pocos aviones que defendió la costa malagueña, con André Malraux y unos milicianos pagados que fueron muy criticados, pero que no obstante fueron los únicos que hicieron aquí para parar un poco, pues precisamente esa aviación fascista. Bueno, y después también dicen aquí en el artículo que 22 baterías de gran calibre y un centenar de carros de combate de Italia han llegado a los puertos de Algeciras, me parece que era, y La Línea. Por lo cual, por un lado tenemos unos fascistas muy bien equipados y por otro lado unos republicanos sin refuerzo y que están huyendo. Quiere decir que es una lucha desigual, ¿no?
Y después en el otro artículo también me parece muy interesante, dicen: la inercia catastrófica de los estados democráticos ha permitido ocupar Málaga. 16.000 hombres, aquí discrepan, uno hablan de 20.000, otro de 16.000 hombres italianos desembarcan en Cádiz la semana anterior, más 3 barcos y barcos italianos llenos con material de guerra. Requisicionaron todos los coches de Sevilla de la línea. Quiere decir, bueno, pues los fascistas funcionaban así, ¿no? Que llegaban y decían, bueno, pues aquí todos los coches se van a ir al frente de Málaga y todos avanzamos hacia allá, ¿no? Después, la flota alemana protege los barcos de Franco, que son el Almirante Cervera, el Canarias y el Baleares. Y la situación estratégica de Málaga era ya muy crítica desde los inicios de la guerra. Es decir, se sabe, pero no se hace nada. Bien. Aquí nos dicen, Valencia, 10 de febrero, las causas de la caída de Málaga. Bueno, pues nos hablan de que 6 torpilleros republicanos salieron desde Cartagena para defender Málaga, pero que después había unos barcos comerciales italianos que hicieron el paripé, que se mostraron como si fueran barcos de guerra y que inortaron a los barcos republicanos, y los barcos republicanos dieron media vuelta y nunca llegaron para la defensa de Málaga. Esto es a nivel estratégico, ¿no? Y después también nos dicen que, claro, todo eso pasa porque Francia e Inglaterra no han querido hacer nada antes de que los fascistas atacaran Málaga. Entonces, y ahora los efectos del gobernador civil, un momentito. Bueno, aquí también nos hablan de los efectos de la acogida de Málaga. Nos hablan que hay 150.000 fugitivos, que decir, ya se sabe, y que el gobernador de Málaga ha declarado que entre sábado y domingo han salido 500 camiones que han evacuado a 25.000 personas, pero solo durante 30 kilómetros, y hemos dicho antes que son 220 kilómetros, porque es que a un momento dado es que la carretera estaba bombardeada, sobre todo en la zona de Granada, por el río Guadalfeo, tampoco hubo puente y la población tuvo que seguir a pie, que sí que fue de verdad una derrama humana. Bien, hoy vamos a seguir porque tengo más cositas. Bien, y ahora pues eso, me he basado también un poco en los testimonios contemporáneos de esas personas extranjeras que hasta ahora se ha hablado muy poco y que precisamente vivieron la carretera de Almería. Uno fue Rudolf Kohler, un miliciano suizo que se encontraba hospitalizado en Málaga cuando cayó Málaga, bueno, durante la guerra civil, y que va a huir, que estuvo encima y participó precisamente como miliciano en los batallones y que va a huir desde Málaga. Este Rudolf Kohler dejó un testimonio muy interesante en un libro que escribió, porque él también estuvo en la defensa de Antequera, Archidona y todos esos pueblos que caían, y dejó unos testimonios bastante impactantes de lo que él veía cuando las tropas fascistas arrasaban los pueblos. Después tenemos también a Arthur Koestler, que fue el último corresponsal de guerra que quedó en Málaga y que fue hecho prisionero, lo vamos a ver después, y más tarde canjeado por la mujer de Carlos Ayala. Arthur Koestler es un antifascista convencido y que ha escrito varios libros, y también que, bueno, estuvo muy impactado por la guerra civil española, de lo que pudo vivir. Él, de hecho, es uno de los primeros que deja un testimonio en su libro sobre la cárcel de Málaga y cómo sacaban a las personas para fusilarlas al amanecer y todo eso, y de Málaga llegó a Sevilla, y en Sevilla ya pues internacionalmente pues pudieron precisamente canjearlo por la mujer de Carlos Ayala, y fue liberado, pero él temió por su vida. A Arthur Koestler. Perdona, luego fue un anticomunista convencido, creo. Exacto, porque también lo persiguieron, sí, como a otros milicianos de periodistas internacionales, como Otto Brunner, que vamos a ver después. Bueno, Norman Bethune en esta zona es mucho más conocido, ¿no? Porque se ha recuperado mucho su testimonio, menos mal, ¿no? Y después también tenemos, pues el Alfred Kantorowicz, que se conoce mucho menos, también un antifascista convencido, y que era el mismo brigadista del batallón Chapayev,
por lo cual él vivió en su persona la huida de Málaga y toda esta masa de personas que buscaban refugio en Almería. Y Alfred Kantorowicz llevaba un libro, precisamente, que lo vamos a ver después, el libro era el Batallón de las 21 Naciones, y donde ellos pudieron dejar sus testimonios varias personas. Y ahora también una persona que a mí me importa es Paul Nozon y André Malraux. Paul Nozon precisamente se accidentó en Castelldefels, aquí en Almería, durante la defensa de Málaga, y este hombre tiene ahora una nieta que escribe también, que es escritora y todo, es belga, y él dice: yo di mi salud por la República Española y a mí nunca se me ha dado las gracias de haber participado y haber aportado algo a la defensa de este país. ¿El abuelo de Amélie? ¿No? ¿Este es el abuelo de Amélie? Sí, exacto, exacto. Pues terminó aquí en Castelldefels, accidentado en un poté, sí. Y bueno, y André Malraux, que tuvo la valentía de decir, bueno, a pesar de que nuestros aviones pues son sarcófagos y todo, vamos a ir hacia la línea de Málaga porque somos la única aviación que vamos a la defensa de esta población en unidad, y por lo menos los vamos a despistar un poco. Bien, pues aquí tenemos a Rudolf Kohler, que nació en 1914, era muy joven, era 22 años, Suiza salía de una crisis económica enorme, hubo varios suizos milicianos y brigadistas que se enrolaron aquí porque se encontraron buscando trabajo en España, muchos de ellos, curiosamente, ¿no? Y él estaba pues, precisamente en Málaga cuando estalló la Guerra Civil Española y se integró en la milicia en el Batallón de México y después también en las Brigadas Internacionales. Y él dejó ya en el año 39 su testimonio de la Werner Tagbach y escribió el libro que se llama La paz y felicidad de Europa dependen de la República Española. Y ahora me diréis, ¿exagerado? Pues no, porque estamos en el año 39, la Segunda Guerra Mundial no había empezado. No se hubiera perdido la República Española, otros gallos hubieran cantado. Por lo cual sus previsiones no estaban tan erróneas. Y aquí vemos una foto precisamente abajo de Rudolf Kohler pues, en los campos de batalla. Bien, Arthur Koestler, un personaje que a mí me impacta mucho porque sufrió muchísimo, como tú dijiste, después fue un opositor del Partido Comunista, y él consiguió entrevistar a Queipo de Llano en Sevilla, y Queipo de Llano después dijo: lo quiero matar porque me ha engañado, quiero decir, hasta tal punto, ¿no? Y claro, pues cuando pudieron, él se había refugiado en la zona del Limonar, en Málaga, en una casa de otro inglés, que no me acuerdo el nombre, y claro, fue denunciado por el vecino de esa zona y gracias a él, pues fue encarcelado y condenado a muerte por espía. Y es lo que os dije antes, que después de muchos trámites, pues consiguió ser canjeado por la mujer de Carlos Haya, que es lo que tampoco no sabíamos, ¿no? Carlos Haya, el hospital Carlos Haya, paradójicamente, lleva el nombre de alguien que bombardeó Málaga, y bien bombardeada, quiero decir, es que para mí es vergonzoso, pero bueno, no quieren cambiar. Sí, la verdad que sí. Y él, por ejemplo... ¿Te ha cambiado el nombre ya? ¿Ya lo han cambiado? No, ahora es Centro Regional. ¿Regional? Sí, vale. Centro Regional. Vale. Lo que pasa es que la gente lo sigue conociendo por Carlos Haya, claro. No saben que a lo mejor... La avenida todavía se llama Carlos Haya. Sí, eso no lo han cambiado, y también deberían de cambiarlo, según... Ahí está. Y este hombre pues fue muy fiel a la República, porque el pobre terminó también en los campos de concentración franceses de Verne de Ariège, y en Verne de Ariège os puedo decir que ahí encarcelaron o retuvieron a los más rebeldes de los rebeldes republicanos españoles, entre otros muchos anarquistas y todo, y también uno de los últimos trenes que salió hacia el campo de Buchenwald y Dachau salió de Verne en Ariège, por ejemplo, ¿no? Y él escribió un libro muy interesante que os aconsejo de verdad a leerlo, porque ahí es donde habla de la cárcel de Málaga, de la cárcel de Sevilla, de la toma de Málaga, que se llama El diálogo con la muerte, un testamento español, que él explica cómo llegaron las tropas fascistas hacia Málaga y todo, y eso, sus primeras impresiones en esa cárcel de Málaga.
Bueno, y Gerda Grepp en realidad estaba con Arthur Koestler y fue la última corresponsal femenina, periodista noruega, pero ella sí logró, ella dice, yo no me quedo aquí en Málaga porque no sé lo que me va a esperar con las tropas fascistas, y esta mujer, me gustaría a mí recuperar un poco sus testimonios, también murió después muy pronto en una situación de guerra, porque ella encima hacía fotografías, Gerda Grepp, y ella logró huir hacia Valencia, pero estaba junto con Koestler cuando estuvieron investigando la costa. Koestler, entre otros, estuvo hasta Vélez y lo describe en su libro, y estuvo precisamente entrevistándose con los milicianos de Vélez. Y lo curioso de los milicianos de Vélez es que el jefe de la milicia de Vélez era un suizo de Berna, que había estado en la Legión Española, además, y que había, pues, al tener pues, una carrera militar, pues había instruido todos los milicianos de Vélez. Había también un poco descrito cómo bombardearon Vélez, etcétera, que había un aeropuerto en Vélez y todo. Y él también, este hombre, el jefe de los milicianos, bueno, yo conocí a su hija en Lozana, he llegado hasta la hija de él, y también tuvo que huir con toda su familia. Y la hija dijo que salieron pitando de noche, en un coche, evidentemente, se llevaron hasta el perro y todo. Y ellos llegaron a huir hasta Valencia, pero a un momento dado también tuvieron que dejar el coche y seguir a pie. Esto era Bittenharder, y no he puesto fotos de él, podría haber puesto fotos del miliciano de Vélez Málaga, de la milicia. Bueno, Norman Bethune es un poco más conocido, de él voy a hablar un poco menos porque lo conocemos un poco más. Y aquí tenemos a Paul Nozon, el voluntario de la escuadrilla España de Malraux, belga, aviador, era comunista, y se accidentó precisamente en Castelldefels con el penúltimo poté que les quedó a la escuadrilla de Malraux. Y con él iba el indonesio Jan Fredericus Stolk, que murió precisamente defendiendo la retirada de Málaga, y también estaban los franceses Galón y Distia, Bergeron, bueno, etc. Y no sé si conocéis Sierra de Teruel, la película, que se ve cómo evacúan a los occidentales, pues está basado en Castelldefels. Lo que pasa es que ellos lo sitúan en la Sierra de Teruel. ¿No está basada en la novela de...? De André Malraux, exacto, L'Espoir, ¿no? Exacto. Pero está con la idea de la evocación de... Porque imaginaros, el avión, el poté, que después vamos a ver... bueno, aquí tenéis la escuadrilla España de Malraux con la poté, ¿vale? Fijaos, es que de verdad, es que costaba mucho para dirigirla, después abajo estaban con la metralleta, era un avión muy pesado comparado a lo que traían los alemanes y los italianos, ¿no? Aquí tenemos a André Malraux, este novelista y político francés. Bueno, aquí hablo de la película que se encuentra en internet, la podéis descargar, es muy bonita, es muy interesante, porque además no se terminó de hacer en España esa película, y salieron precisamente con una de las maquetas de los aviones, salieron por la frontera cuando salió también toda la población huyendo hacia Francia. Es muy curioso. Después, uy, ay, un momentito, ¿qué ha pasado aquí? Sí, no sé por qué. Ah, bueno, aquí vemos de nuevo una poté de perfil. Sí, es como la La suerte como vale, Estas son todas imágenes que he cogido, no estoy en buena calidad porque en realidad son fotos que le he hecho al libro de Paul Nozon, precisamente sobre la intervención aquí en el sur de España. Esto es antes de la última misión sobre la carretera de Almería-Málaga, que de hecho fue la última. Aquí vemos el equipo entero. El que está vestido con el abrigo grande es el que murió aquí en Castelldefels, el indonesio. Imaginaos, un indonesio holandés que terminó aquí en la carretera de Almería también. Y aquí tenemos la epava, la ruina del poté, que estuvo durante muchos años precisamente en esa cala de Castelldefels, ahí tirado. Era el poté P que cayó allí. Bien, y aquí vemos a Jan Fredericus Stolk y a los otros dos que iban en ese poté, que también salieron heridos, ellos dos, y le costó muchísimo. De hecho, fue Norman Bethune que los rescató a ellos, porque no tenían cómo ir,
y entonces se enteraron que habían accidentado un avión y entonces ellos hicieron parte de los que Betúnez se llevó hacia Almería. Pero para el otro llegaron tarde y murió allí en la costa. Bueno, y aquí tenemos a Kantorowicz, un hombre muy interesante, y que es precisamente el que constituyó esta colección de escritos de varios integrantes del batallón Chapayev de las 21 naciones. Me gusta mucho porque es la internacionalidad, es lo que era en su momento, como no decir la moda, pero era la tendencia, el movimiento. Y íbamos hacia lo internacional, al contrario de ahora, que ahora vamos de nuevo hacia lo nacional, ¿no? Estamos yendo, sí, pasos para atrás. Y también se llamaba, era la 13 Brigada Internacional. Los brigadistas internacionales, ellos están muy bien constituidos a nivel internacional. Por ejemplo, incluso los americanos todavía tienen una página de internet que están actualizando continuamente, se llama ALBA, muy interesante, conmemoran la Guerra Civil Española y todo. Y aquí a los brigadistas internacionales le damos muy poco valor. Pero os puedo decir, después de haber leído sus testimonios, que si se constituyó el frente en Motril, Calahonda, fue gracias a ellos, porque la República no mandó ningún refuerzo. El refuerzo de que nos van a hablar en los periódicos eran ellos que llegaron y no otros más, estas personas. Y bueno, aquí explico un poco, era también un judío, como el anterior también era judío, el del testimonio por la muerte, que sí que hubo varios judíos también combatiendo aquí, palestinos y todo, ya veremos. Y este hombre también era en realidad alemán y estaba exiliado en Francia antes de venir a la Guerra Civil Española. Y en Francia vosotros sabéis que Hitler ya a partir del año 33 empezó a exterminar, a quitar, a quemar toda la prensa, todos los libros que no le interesaban, y él constituyó la biblioteca de los libros quemados para poder rescatar, para poder salvar todos los libros que podían salvar fuera de Alemania, ¿no? Pues este es uno de los que inició precisamente ese proyecto, la Deutsche Freiheitsbibliothek, ¿no? Y bien, era el oficial de información del batallón Chapayev, por eso también constituyó esta colección de escritos de todos sus integrantes. Bueno, él escribió también Diario de Guerra Español, que yo creo que nadie la ha leído, curiosamente, y exilió en Francia. Kantorowicz, también un nombre a retener y a recuperar, pienso yo. Bueno, pues esta es la chapa del libro original que pude conseguir porque, bueno, lo conseguí de este periodista socialista de la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds está en una zona anarquista suiza, que es donde se constituyó la Internacional Anarquista, y ahí se encuentran pues todavía pues una prensa de la época muy interesante, libros y todo, y bueno, entre otros pues este libro del Chapayev, que se imprimió en 1938 en Madrid en plena guerra civil bajo el bombardeo de Madrid, que es lo curioso y lo bonito de este libro. Y este libro es el original, ¿no? Y es una antología con testimonios de 78 miembros del batallón. Quiero decir que hay bastantes testimonios, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí los tenemos, el batallón Chapayev de las 21 naciones, que se formó el 11 de noviembre en Albacete, 625 hombres de 21 a 25 nacionalidades, todos antifascistas, pero políticamente venían de aspectos muy diferentes. El comandante fue Otto Brunner, que después precisamente también tuvo problemas con el Partido Comunista y fue perseguido, y el comisario, pues Ewald Fischer. Primero estuvieron en el frente de Teruel, después lo mandaron a Málaga. De Málaga constituyeron pues, precisamente la zona de defensa de Granada, de ahí a Extremadura y Brunete. Había 71 alemanes, 67 polacos, 59 españoles, y ahí dentro, fijaos, se van a integrar los milicianos de Málaga, los que no quisieron abandonar la batalla y que siguieron con ellos el camino. Que de hecho yo creo que de uno de nuestros compañeros, su tío también estuvo en ese batallón, porque él me lo contó, de Alberto es de la inmobiliaria en Torre del Mar. Sí, que vino una vez sí, pues sí. En fin, y austriaco, suizo, claro, es que yo mi lazo con Suiza, pues también lo tengo que evocar, y eran bastante, 20, que Suiza es un país chico, palestino,
Qué curioso, ¿no? 20 holandeses, checos, húngaros, suecos, daneses, yugoslavos, no olvidar los yugoslavos que fueron muy activos en la Guerra Civil Española, franceses que vinieron a tope, pero ellos estaban más en el batallón Millemin, que era el batallón francés. Los noruegos, italianos, luxemburgueses, belgas, rusos, griegos y un brasileño. Vaya, a mí me encanta, quiero decir. Y para comunicar, digo yo, ¿cómo hacían para comunicar y ejecutar las órdenes? ¿No? Muy curioso. ¿Y entre los yugoslavos estaba Tito? No, Tito vino después. De hecho, Tito creo que estuvo combatiendo la Guerra Civil Española, sí, sí, sí. Yo no sé por qué Sí, Tito vino aquí y después fue después que empezó precisamente. Bien, pues aquí tenemos los dirigentes, los jefes brigadistas del batallón Chapayev. Había uno que lo llamaban General Gómez, pero en realidad era alemán, es muy curioso. Otto Brunner, bueno. Bien, y aquí vemos pues el recorrido que hicieron estos hombres, ¿no? Desde Albacete. Vosotros sabéis que las brigadas internacionales su base estaba en Albacete, ¿eh? Ahí es donde los reclutaban, los repartían, los metían en los diferentes batallones. Y nos dicen, hemos venido porque sabemos que la lucha por pueblo español es nuestra propia lucha. La envidia de poder de Berlín y Roma han desatado esta guerra y de su victoria dependerá el destino de los pueblos. Fijaos qué previsión tenía estos hombres. Ellos sabían hacia qué íbamos en esos momentos. Nosotros luchamos en un ejército legal, de un gobierno legal, que es apoyado por un ejército legal de voluntarios y por eso hemos sido integrados en la 3ª Brigada y la 13ª Brigada Internacional. Ellos no venían aquí como decir, unos legionarios pagados para luchar por una causa. No, ellos luchaban por un ejército legal. Para ellos era esto muy importante. Eso yo creo que hay que también que pronunciarlo. Bien. Hay mercenarios. Que no es un mercenario, exacto, gracias, ese es el término, si no legionario, mercenario. Sí, bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Con la bandera del batallón Chapayev. Yo me gustaría a mí saber dónde está, pero el año pasado, precisamente, hubo una exposición sobre el batallón Chapayev en Frankfurt, que también sería muy interesante recuperar el material que ellos tienen de ese batallón. Bien, pues ahora, Eolo Morenzoni es, por ejemplo, un hombre que yo entrevisté personalmente y que ya ha muerto, lo entrevisté en el año 2005, y él tenía 16 años cuando vino a luchar para la República Española. Su padre era un comunista convencido y él huyó de casa para poder integrarse en la Brigada Internacional. De hecho, cuando lo hirieron, como los padres habían hecho búsqueda y captura del hijo, dieron con él en un hospital y se tuvo que ir de fuerza suiza. Bueno, pues a pesar de su joven edad, fue enjuiciado en Suiza y tuvo que hacer cárcel, creo yo. Y él incluso quisieron inculpar a los padres, dijo, no le eché la culpa a mis padres, soy yo que me iba de mi casa y yo he luchado por algo que es justo. Era el brigadista más joven entre los suizos, era del Ticino, la zona italiana, y bueno, que fue además el cantón que mandó más brigadistas hacia España. Suiza fue, en porcentaje de su población, la nación que mandó más brigadistas, en porcentaje a la población de allá. Bueno, él me contó que la Moser era frontera de México, también Teruel le impactó mucho, y también él se quedó muy impactado de Almería, y él, a mí me habló de miles muertos. Yo le dije, ¿pero cuánto? Y dice, yo no lo sé, dice, pero pueden ser 10, 20.000 muertos. Yo veía muertos por todos los lados. Ellos subían un camión de la zona de Motril para acá, que no fueron más para allá de Motril, que no sabemos qué hubo después. Y eso me lo dijo él personalmente, ¿no? Bien. Bueno, y lo que decía él, los fascistas han aportado la ruina. He ido a combatir contra ellos y yo volvería siempre a combatir contra ellos. Pues Eolo Morenzoni, que vivía en Ginebra. Bueno, aquí tenemos Chapayev. ¿Por qué se llama Chapayev? Era uno de los jefes de la guerra de los partisanos en Rusia. Entonces, claro, los brigadistas pues, le daban a sus batallones pues, nombres míticos. Este es Chapayev. Bien, y ahora nos cuenta uno de los sargentos, pues eso, que el batallón en realidad se encontraba lejos, a unos 600 kilómetros, pero pues cuando se enteraron que Málaga había caído,
ellos lo que pensaron que había que ir a Málaga y liberarla de los fascistas, quiere decir que pensaron mucho más lejos, ¿no? Y entonces los que fueron designados fueron el batallón Chapáez. La República no sabía muy bien quién mandar. Y dice, bueno, ¿quién tenemos libre? ¿Quién está en los parajes? ¿Quién está cerca? Venga, pues el batallón Chapáez para abajo, ¿no? Y salieron de noche, tuvieron que parar varias veces porque bombardeaban la ciudad. Y también cuenta de Almería que estaba repleta de mujeres, niños, ancianos, porque Almería también fue bombardeada. De hecho, mi abuela me lo contó, que allí había muchos muertos también en Almería, que encima hasta ni en Almería le dejaron descansar a esa población civil en huida, ¿no? Bueno, pues os dejo ver un poco y después ellos se pararon un poco en Almería y después siguieron la carretera precisamente hacia Adra y Motril, ¿no? Continuamos por la carretera, vista del pájaro, gente y gente huyendo, mujeres, niños, ancianos, el hambre en su mirada, sin zapatos destrozados, encima de mulos, burro, carro y todos con huellas del horror que vienen de vivir. Y ellos encima dicen que cantaban para poder animarlos y darle ánimo y todo. Bien, bueno, estas fotos me parece que las conocéis, ¿no? Porque son de Norman Betune, si no me confundo. Esta también es de Norman Betune. Esta no es de Norman Betune. Siempre repetimos y... En fin. Bien. Bueno, él pensaba que la gente iba a ganar confianza, ellos de verdad pensaban que esa guerra no se iba a terminar, no se iba a perder. Y que podían hacer algo para la población, ¿eh? Ellos estaban convencidos de lo que hacían. Y este es el médico de la brigada. Al llegar a Adra, la gente se iba cargando sus mulos, pero al vernos, bien vestidos de soldados, entendieron que había llegado el ejército republicano. Los internacionales, cantando y vanagloriando en la república, recobraron confianza para poder quedarse y bajaron su enseñanza de nuevo. El frente será asegurado. Bueno, y de hecho en esa zona el frente se quedó constituido hasta terminar la guerra civil. Bien, aquí, espera, a ver dónde tengo que poner las gafas, porque es que si no ve. Estamos de nuevo en un artículo periodístico del 11 de febrero. Y esto es un negociante gibraltareño, bueno, un negociante que consiguió huir hacia Gibraltar. Y dice, he vuelto de Málaga, hace una semana que no he dormido. Y me parece que nunca voy a encontrar el sueño. Vengo de vivir la pesadilla más atroz. Nada es ya real. Me persiguen los recuerdos de sangre de los cadáveres atrozmente mutilados de las mujeres, de los niños y de los viejos. Todavía escucho sus chillidos y su dolor. Mis narices están impregnadas del olor nauseabundo de sangre y de la carne quemada. Imposible de pensar tan solo en comer. Málaga ya no es una ciudad, es una carnicería donde la crueldad del hombre ha encontrado su expresión la más horrible. ¿Vale? Entonces, y aquí en el otro artículo nos dicen que, bueno, nada más entrar las tropas fascistas. Este es muy interesante, este artículo, porque vosotros sabéis que se ha excavado el cementerio de San Miguel y que no se han encontrado todas las víctimas que se pensaban encontrar, ¿no? Bien, pues aquí dice y cuenta este hombre que cuando entraron hacían cuerdas de 50 hombres, todos atados, de republicanos, que lo metían contra el muro y que lo fusilaban. Y dice, el hombre dice que contó 11 grupos, 50 republicanos. Aquí tenemos 550 personas. Esto fue el 9 de febrero. Y después dice, una parte de los cadáveres fueron tirados a Agua de Almedina, que encima, con tanta lluvia, estaba subido de nivel, por lo cual ellos salieron al mar, ¿vale? Y dice, y 300 cadáveres fueron transportados a la pequeña plaza de San Pedro, donde encendieron una fogata y lo quemaron durante la tarde-noche. Entonces aquí encontramos 850 personas, probablemente o más, que no han entrado evidentemente en ningún registro de víctimas, ¿no? Rechazo de dar detalles de lo que pasó al centenar de mujeres y jóvenes que se tuvieron que dejar a esta muchedumbre de soldados
que venían borrachos de la batalla de la Legión extranjera de las formaciones marroquíes, ¿vale? Entonces, ni quiere contar qué es lo que pasó con esas mujeres. He contado 3 cadáveres de jóvenes que se han tirado por las ventanas antes de caer en las manos del enemigo. Entonces, las masacres de las casas y las calles de Málaga. Bien, ahora vamos a dar una vuelta atrás. Esto es lo que pasaba en Málaga, mientras que por el otro lado intentamos constituir el Frente Republicano y parar precisamente este avance fascista, ¿no? Este teniente Lambo cayó en Romanillos en una batalla y decía: ha caído el Frente de Málaga. Los milicianos han luchado heroicamente, pero los fascistas estaban en sobrenombre y la falta de formación militar le impidió desplegar sus tácticas, que es lo que dice el jefe de los milicianos suizos, y lo dice en el juicio que encontré en el archivo de Berna, que decía que lo pusieron él a instruir a la gente de Vélez porque es que no tenía ninguna formación militar y con las pocas armas que tenían tuvo que instruirlo. Quiere decir que corroboran que nos faltaba saber hacer, nos faltaba formación militar. Los fascistas se jactaban de haber tomado Calahorra, Castelldefels y dirigirse ahora hacia Albuñol. Y aquí viene Kantorovich, bueno, que nos dice que, ya ves tú, la compañía entró cantando en la carretera de Almería-Málaga hasta que vimos una corriente compuesta por decenas de miles de refugiados que caminaban hacia el este, madres con niños al pecho, ancianos con los pies heridos, milicianos. Centenares se hacinaban en las cunetas, mareados e inconscientes debido al hambre y el agotamiento. Otros estaban heridos, muertos por la metralla de los barcos o las bombas de los aviones fascistas que lo habían perseguido en este éxodo desde Málaga. Muchos se dieron la vuelta y otros pidieron alistarse al batallón. En Albuñol topamos con las primeras fuerzas republicanas que se mantienen aún, eso está por Granada, la 6ª y la 13ª Brigada. El día 13 de febrero conseguimos, que Málaga había caído ya 5 o 6 días antes, conseguimos retomar Calahorra a las tropas fascistas. Una vez asegurados, seguimos el día 18 hacia Sierra Nevada, Trevele, Pitre y Portugós. La impresión en los pocos días en el Frente de Málaga serán inolvidables para todos los camaradas y suponen un capítulo especial en la historia de la batalla. Bueno, aquí tenemos una foto, que esta sí viene del libro de Alfred Kantorovich y que nunca se ha publicado aquí en Málaga, donde se ve precisamente esta población huida. La calidad no es muy buena. Los que se ven aquí al lado derecho son precisamente los brigadistas, porque la han hecho desde el camión hacia abajo, sino que ya me gustaría que se pudiera pixelar mejor esta foto. Esta sí la conocemos, estas también las conocemos. Estos son los bombardeos de Almería. Comparativa. Sí, paralelos. Nunca hay que olvidar los paralelos y siempre seguir a combatirlo. Esto está en una guerra civil con muchísimo caos, donde ya no se sabe quién combate a quién, que es lo que pasó también durante la guerra civil cuando empezaron a perseguir las personas del PUM, etc. Bien. Y esta foto sí es de Betún también, aquí se ve también la población andando, que parece que está de paseo, pero creo que no fue realmente eso, porque ellos iban huyendo y son 220 kilómetros. Y aquí tenemos el médico de la brigada, ¿no? que dice que salieron con prisas desde Requena, porque Málaga había caído 12 de febrero, y en Málaga entraron 7-8 de febrero, quiere decir que... Bueno, él es el día que lo escribe, ¿no? Y dice: yo reúno la ambulancia y organizo la farmacia. En Murcia, 13 de febrero, quiere decir que son días después. En Murcia captamos lo que significa la caída de Málaga. Camiones grandes con enseres, colchones y personas, mujeres y niños nos miran. Dejamos toda la noche y por la mañana llegamos a Almería bajo la niebla espesa. Aunque mi reloj daba las 5, el del puerto mostraba las 12:20, hora del bombardeo de esta noche. Coche volcado, caballos muertos, la gente desplazándose a lo largo de las fachadas. Solo nuestros camiones con lo del Chapayev y el batallón francés parecían real. Todo lo del resto irreal. Nadie se esperaba eso en Almería. Estos son los médicos de la 13 Brigada. La brigada está muy bien organizada, muy bien compuesta.
Y ahora, el 15 de febrero escribe: ¿qué viaje? Los 80 kilómetros entre Almería y Adra lo hemos recorrido solo lentamente. Estaban llenos de gente, milicianos, ancianos y niños, y siempre se repetía el mismo grupo. Encima de un burro una mujer con un niño en los brazos y al lado un hombre. 100 veces la misma imagen de la pareja sagrada. Imagen fabricada en masa por el fascismo, pero no en pintura, sino es la dura realidad. Al lado y en medio mujeres, ancianas y muchos niños. Qué curioso contraste, un centenar de kilómetros llenos de desplazados que han recorrido ya mucho camino, expulsados sin compasión por los conservadores de la fe, y nosotros, los destructores de iglesias y ateos, aquí presentes haciendo calzados de algodón y apósitos a este ejército de personas con los pies ensangrentados. 2 baúles con material sanitario hemos utilizado para curarlos. Son 3 las cosas que se han apiadado de la población de Málaga: la caña de azúcar, que siempre nos hablan los ancianos cuando hablan de la huida de Málaga, la sanidad de la Brigada 13 que curó sus pies, y el Comité de Almería que acogió a las víctimas del fascismo con gran solidaridad republicana. Y eso mi abuela también lo corroboró, que estaba bastante bien organizado en Almería. Bueno, pues la imagen sagrada. Bien, Heinz Maaßen dice que era una tierra de nadie, ¿no? Bueno, en las patrullas de los 9 kilómetros de inspección, las montañas están libres, la carretera de la costa también. Castelldefels ha sido abandonado por su población, es tierra de nadie. Hay resto de un avión de caza extraído en la playa desierta, el avión de Andrés Malraux. Y muchas ventanas y puertas rotas por los ladrones de la horda fascista que sí nos han apercibido y se retiran por la montaña. Quiere decir que encima saqueaban las casas de la población que había huido. Bueno, este es el potet que hemos visto antes en la playa de Castelldefels. Bien, aquí se establece el frente, esto es Motril. Calahonda está en la zona derecha y bueno, sí. No, Motril está aquí, Motril está aquí, Motril está aquí, aquí está Motril y aquí está Calahonda, ¿no? Y es en esta zona, la Garnacha, en esta zona de aquí donde van a ver los frentes y se va a tener que estabilizar el frente. Pues esa zona que no se ve muy bien. Bien, a unos 15 kilómetros de Calahonda topa la primera compañía con el enemigo y que se retira hacia Motril. Ellos ocupan y toman la posición en Calahonda. Y ahora ellos van a describir cómo van a mantener precisamente esa línea, ¿no? Fortificando la altura, porque ya también es una zona montañosa, la carretera hacia la costa y los barrancos, ¿no? Y dice, los fascistas no vienen por la montaña, ni los aviones ni barcos pueden intervenir en estas posiciones, y nos aseguramos del avance de los tanques, dinamitando la carretera tras una curva, que eso también lo cuentan las personas que están huyendo, que a un momento dado la carretera no se llamaba porque había sido dinamitada, y también los puentitos, pero fue también pues una estrategia para poder parar las tropas fascistas que no avanzasen, ¿no? Limpiamos la carretera de cadáveres y animales muertos. Podemos avanzar hacia Calahonda por el mar y ocupamos los guanchos y la garnatilla en la montaña y el cabo de Contraviesta. Al alba, asegurando el flanco derecho, podemos entrar con toda seguridad en Calahonda. Los fascistas, al vernos llegar, se retiran hacia la Almenara y cuando entra la primera compañía, se retiran a 2 kilómetros de Calahonda por la montaña. Bueno, aquí es el teniente Lambo, que también cuenta su versión. Llegamos a Buñol tras 3 días de viaje en camión, pero no descansamos. Nos pusimos en posición en la sierra de Contraviesta para crear una barrera con la carretera de Málaga a Almería, y al día siguiente fuimos hacia los fascistas. No hay más desplazados, todo está en silencio. El médico decía que llegaron sobre el día 13, evidentemente la población ya había pasado, ¿no? Posiciones abandonadas por milicianos, un puente volado, solo encontramos fascistas robando. El mismo día ocupamos sin un solo tiro Melicena y La Mamola. Esta es el batallón Chapáez en acción, probablemente no de la zona de Málaga, pero es una foto que también está integrada en su libro. Y ahora, cuenta Trauch, desde la montaña descienden compañeros españoles sueltos, la mayoría trae fusiles y mucha hambre. Tras un teléfono con el comandante se les propone alistarse a nosotros o entregar el fusil.
necesitamos cada uno en el frente. El que se quiera marchar puede, pero la mayoría desea seguir con nosotros, porque saben que pueden luchar y ganar con nosotros. Tienen confianza en nosotros y por eso debemos, a pesar de la dificultad lingüística, demostrarles la misma confianza. Son 270 que se incorporan en el batallón de malagueños. Cuando subíamos por la Monte Motril con nuestros ametralladores, se unió el primer miliciano. Simplemente nos sonrió y se juntó a nosotros con su fusil. Muy curioso eso, ¿no? De todas formas, no. Sí, hola, aquí estoy yo, ¿no? Me voy con vosotros, ¿no? De todas formas no lo hubiéramos entendido. Siguieron uniéndose a nosotros, a veces venían casi con cinta harapo. A ver, es que me gusta porque es que son nuestra gente que llega ahí y dice, bueno, aquí por fin tenemos un batallón que parece que está combatiendo de verdad y me voy con ellos. Que si estos son, aquí estamos hablando de los malagueños, ¿no? Nos esforzamos por reunir uniformes decentes y armas. Nuestro batallón ganó en internacionalidad incorporando a los representantes de los trabajadores antifascistas de la nación española. Y en Pitres, que es la zona de Granada, nos demostraron su valentía, pero en Pozo Blanco lo pasaron muy mal, porque no tenían la experiencia nuestra de la Guerra Mundial, que estamos hablando de brigadistas que a veces tenían 30 o 40 años y que ya habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Y los españoles pues no tenían todavía esa experiencia de guerra, pero los españoles traían después, o llevarían más bien, la experiencia de guerra para la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Eso también sería interesante de ver hasta dónde llegaron los españoles, Noruega, Rusia, bueno, en fin. Bien, y aquí hablan en Heinz Maaßen de nuevo, pues de un grupo de mujeres que llegó pues más o menos huyendo precisamente de la ocupación fascista de su pueblo. Ella se llamaba Felicidad Rodríguez y entonces por su gesto, por su actitud, vieron que estaba rapada y bueno, se dieron cuenta que eran pues una familia que estaba huyendo de la masacre que había acontecido en su pueblo porque no se podían llegar allí. Entonces él cuenta cómo la integraron en el grupo y que encima es que estaban tirando, quiero decir que es que las pobres tuvieron que huir porque es que se las querían cargar. ¿Paso la diapositiva? ¿Sí? ¿Sí? Bien, y ahora el comandante Tobrune que va a resumir que Albuñol ha sido ocupado, acantilado el barranco, puerto de montaña asegurado, una patrulla compuesta por 150 brigadistas y 70 españoles se encuentra a 5 kilómetros de Órgiva. El resto ocupado Castel de Ferro. La carretera de Motril está asegurada por una posición a 5 kilómetros de Castel. 4 lugares asegurados con dinamita para impedir el avance de tanques. El enemigo sigue intentando llegar por el mar, ¿vale? Y de nuevo hablan que han acogido a 200 camaradas españoles y que tienen buena disciplina en el grupo, pero que les falta ropa, y que políticamente estos españoles se componen de socialistas, comunistas y anarquistas. Todos han integrado una disciplina excepcional en el batallón. Aquí vemos a Otto Brunner. Bien, y bueno, aquí claro, es que aquí he puesto un poco las versiones de cada uno de estos integrantes del batallón Chapáñez, ¿no? Y aquí nos habla de nuevo de Calahonda, que ya sabréis que allí se constituyó el frente, ¿no? Y cómo, bueno, pues cómo hicieron esa defensa antitanques, ¿no? Pero también cuenta que los fascistas intentaban de nuevo recuperarla, ¿no? A la noche salieron los fascistas a la montaña, se aventuraron por la carretera hasta 500 metros entre nosotros. Los dejamos acercarse hasta 300 metros y entonces empezamos a tirarles desde la costa. Con este primer fuego se rompió el ataque fascista y comprendieron la línea de fuego inmensa que habíamos conseguido construir. Pensaban que iban a atacar otra vez de noche, pero no fue así. Con que para él el ala sur quedó establecida y el batallón había cumplido con su deber. Y aquí pues de nuevo la prensa que nos va a hablar precisamente de la batalla alrededor de Motril. Ellos no van a hablar de Calahonda ni Castel de Ferro, pero de Motril, que ha habido una gran batalla ahí. Y también dice que el Corriere della Sera de Milano del 11 de febrero que por primera vez evoca la participación
de los soldados italianos aquí en la Guerra Civil Española. Quiere decir, la primera vez que se lee que efectivamente están activos, han llegado 12.000. Y para la prensa es una victoria italiana, no es una victoria fascista española, sino italiana. Y en el otro lado vemos, ¿no? Que ya están anunciando el 10 de febrero que hay 5.000 republicanos que están en riesgo de ser ejecutados, ¿vale? Delante de los tribunales de los rebeldes en Málaga, que están acusados de alta traición y a pena de muerte debido a eso. Y dice que parece que la ejecución de las 5.000 personas no deja ninguna duda. Es decir, ya en ese momento sabíamos más o menos cuántas personas iban a ser sentenciadas. La República también lo sabía, visto que aquí está bien escrito y sí. Un momentito, que no me acuerdo lo que escribían arriba. Bueno, dicen que es un golpe muy duro que Málaga haya caído, pero que nunca consideraron eso como una situación muy estratégica Málaga. Ellos siempre estaban centrados en la zona de Madrid. Eso es lo que dicen arriba. Bueno, y ahora Alfred Kantorowicz nos dice que las tropas tenían muy buen ánimo, pero que habían visto y vivido situaciones dramáticas a lo largo de la costa entre Almería y Adra. La confianza que la población civil puso en ellos y el suspiro de miles desplazados cuando supieron que este batallón de ataque estaba en su retaguardia, subió el espíritu de su lucha y valentía. 250 españoles se nos han unido, acompañados por el deseo de lograr Málaga. Cobardía, desorganización, deserción de traidores y agentes fascistas infiltrados llevaron a la catástrofe. Eso fue el análisis de Kantorowicz. El batallón ha recibido la orden de seguir hacia Trevélez y allí delibera un gran grupo de milicianos antifascistas malagueños que han sido cercados. Y efectivamente sabemos que hay muchas fosas comunes en esa zona de Granada y que todavía no han sido excavadas con milicianos malagueños. Eso se sabe hoy en día, ¿no? Un batallón de la 4ª Brigada toma nuestro puesto en Castel y más tarde los íbamos a reencontrar luchando valientemente en Pozo Blanco, que eso está en Córdoba, me parece, ¿no? Sí. Pozo Blanco. Bien, y aquí vemos de nuevo a Kantorowicz y el batallón Chapayev. Y bueno, aquí ya ellos se van precisamente a la Alpujarra, donde se van a encontrar con otro batallón, el batallón de Henri Villeneuve, y que es francés, y el batallón Lenin, que es español, ¿no? Muy curioso. Esto también, en cómo llegan a colaborar juntos, ¿no? Y allí también va a haber varios, bueno, le ha costado mucho llegar hasta allá, y allí va a haber también varias batallas en esa zona para poder precisamente establecer esa zona de defensa y impedir que avancen los fascistas. Aquí, bueno, están en Pitres, este también viene del libro, esto es también una foto de la época de Pitres, no sé cómo estará hoy en día. Y bueno, esto lo he hecho un poco para que se vea que la Alpujarra está por ahí arriba, ¿no? Todo el frente que queda establecido. Y nada, aquí, bueno, sabemos que la población de esta zona, o muchos se recogieron en Murcia, Lorca, otros en Valencia, y otros llegaron hasta Cataluña y bueno, pues después a Francia, como hemos dicho. Y bueno, aquí solo, bueno, por recordar que los desplazados según la ACNUR son personas muy vulnerables porque a diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país, con todos los riesgos que eso comporta, que es lo que estamos viendo ahora en Siria, ¿no? Y que, bueno, en el 2014 eran 26 millones de desplazados que había en este mundo, que no es que no sea nada, y yo creo que hasta hoy, 2016-2017, con el problema sirio, hay algunos más, porque hay millones de sirios que están fuera, y que
bueno, los compromisos contraídos internacionalmente, que las naciones están obligadas a conceder el asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado a su país de origen por el peligro que les significa. Y actualmente estamos viendo que lo que está pasando es todo lo contrario y que quieren precisamente ahora revisar estas convenciones para dejar a estas poblaciones desprotegidas, y es que nosotros lo hemos vivido en España y yo creo que no se nos debe olvidar que nosotros también hemos necesitado ser acogidos y hemos sido refugiados y muchas veces pasamos esponja y pensamos que no es posible de acoger más personas aquí porque nosotros tenemos ya nuestros propios problemas internos, pero no olvidamos que estas personas están luchando por su vida, y cuando estamos viendo cuántos sirios se están acogiendo actualmente aquí en España, pues yo pienso una situación vergonzosa cuando nosotros hemos sido 500.000 a huir de este país debido también a la caída de Málaga, que me gusta ponerlo un poco en relación para que reflexionemos, ¿no? Y también que nos movamos, porque como he dicho, la Guerra Civil Española también fue el inicio de las organizaciones internacionales y humanitarias, y yo creo que actualmente pues nuestra movilización es pues muy limitada, deja muchísimo que desear. Bueno, y yo creo que voy a terminar con esto porque tengo la segunda parte que es sobre la organización humanitaria, pero entonces voy a hablar 1 hora más y ya son las 9. También muy interesante porque me gusta mucho el tema de la organización humanitaria, ¿no? Pero veis, es que por eso a mí me encanta mucho esta historia del batallón Chapayén, que ¿alguno de vosotros habéis escuchado la del batallón Chapayén? Es que no se habla aquí y es que fueron ellos que dijeron hasta aquí hemos llegado y toda esta parte de aquí, se queda republicana y aquí estáis a salvo, y estuvieron a salvo hasta el marzo de 1939. Y sabemos también que, que a un momento dado tuvieron que salir de Cartagena con los barcos, que fueron los barcos que llevaron hasta Argelia, que también acogieron a españoles, Argelia, Marruecos, Túnez, pero más Argelia sobre todo, ¿no? Y fijaos, esto es la zona de Calanda, Motril, y estamos, o he leído más o menos el testimonio de esos brigadistas que pararon e hicieron aquí este frente entre los fascistas y los republicanos. En febrero del 37 se estableció aquí, fijaos, esto se fue perdiendo poco a poco, después, la Bolsa de Madrid, después cortaron aquí los fascistas, Cataluña se quedó eclipsada, ahí es cuando salieron hacia arriba, ¿no? Y la última zona, que es cuando ya se rindió Madrid en marzo, es esto de aquí que quedaba, y aquí establecieron un frente al batallón Chapayén. Y con esto creo que voy a terminar, si no va a ser muy largo.